de las grandes preguntas que me hacen constantemente es, Diego, ¿cómo vuelvo a recuperar el hambre? Y es una de las cosas que normalmente me dicen cuando los acompaño. Recuperé el hambre en ventas. O me preguntan, ¿cómo hago para que mi gente, mis vendedores, recuperen el hambre? Así que bienvenidos a esta gran serie de 8 episodios que estamos lanzando y que empieza con el 278 y termina con el 285 el lunes 8 de diciembre, porque el 8 es un número maravilloso que realmente nos va a dar un englobe total de lo que vamos a hablar en este mundo de los Hunger Games. Bienvenidos a la serie de 8 episodios llamado Hunger Games, los Juegos del Hambre en ventas, porque en un mundo que normalmente ya se perdió mucho el hambre, en esta serie la vamos a recuperar. Y no vamos a hablar de discursos, vamos a hablar de fuego, de actividades, prácticas que nos lleven a la realidad de cómo recuperar el hambre o cómo poder incentivar a las personas a poder llegar a tener más hambre. Así que bienvenidos a esta serie de los Hunger Games, los Juegos del Hambre, donde vamos a entender que esa gratificación inmediata la vamos a dejar para después, porque realmente hoy lo que estamos enfocados es en lo que merece el esfuerzo, lo que queremos obtener más adelante. Aquí vamos a aprender realmente a volver a descubrir esa hambre comercial, cómo la voluntad nos va a ayudar a resistir esa gratificación inmediata, pero sobre todo entender que en este juego no solo es importante el dinero, es importante el propósito, la libertad, pero sobre todo tu legado. Así que si quieres saber más de cómo podemos tú o tu equipo despertar el hambre, te invito a que me acompañes, así que quédate y crece. Si esta es tu primera vez en Crece o Muere el podcast, bienvenido o bienvenida. Este es tu espacio. Es el espacio original y principal de toda la comunidad de los putos amos y las putas amas de las ventas, de todo este mundo hispanoparlante. Así que este es tu lugar. Te agradezco el haber elegido venir acá y te agradezco también que tú hayas tomado la decisión de querer seguir creciendo. Así que siéntete cómodo, siéntete cómoda en este espacio porque hablaremos de muchísimas cosas que van a generarnos valor para ti y para mí. Así que quédate para seguir creciendo. Y así es, bienvenidos nuevamente a esta segunda etapa de la serie de los Hunger Games, los Juegos del Hambre en el mundo de las ventas. Realmente donde estamos creando esta serie para poder despertar ese fuego interno, ese enfoque y sobre todo el propósito. En esta segunda etapa, ya luego de haber visto los sistemas de gratificación a corto y a largo plazo para entender el tablero de juego en el que estamos jugando, vamos a empezar a hablar de los 6 deseos emocionales que definen el comportamiento humano, según el doctor Luis Wette en su libro Construye tu sueño 2.0. Y que realmente si tú los puedes dominar, te van a convertir en un profesional de las ventas realmente imparable. Y los 6 deseos que estaremos hablando en los próximos 6 episodios, incluyendo este que vas a empezar a escuchar, son los siguientes. El deseo número 1 es seguridad y es la base que sostiene tu hambre. El segundo, diversión, es el combustible que mantiene el fuego encendido. Tercero, singularidad. Hablaremos de la necesidad de destacar y de dejar una huella. Hablaremos del cuarto, que es conexión, que es la emoción de pertenecer y construir relaciones reales. El quinto deseo, el desarrollo personal, el impulso por crecer y superarte. Y el sexto deseo, que es la contribución, es el propósito de servir y de generar impacto. Cuando uno de estos deseos emocionales puede encender tu hambre o apagarla, va a depender de cómo tú los entiendas, los gestiones y los conectes con tu propósito. Algo muy importante es que si los 4 deseos emocionales iniciales están enfocados en un sistema de gratificación a corto plazo, es imposible despertar el quinto y el sexto. Por eso mismo tenemos que enfocarnos en un sistema de gratificación a largo plazo para poder desbloquear ese siguiente nivel donde podrás llegar al quinto y al sexto deseo emocional. Y así es, llegamos entonces al episodio, escuchen esto, número 280. Un episodio que marca un hito, porque me encanta llegar a las decenas, 280 episodios, 280 semanas. Va volando el tiempo de una manera inimaginable y estamos a solamente 20 episodios, 20 semanas, menos de medio año, para poder llegar al episodio 300. Donde empezaremos a pensar qué haremos en conjunto porque quiero que los celebremos a lo grande. Así que esto significa que realmente vamos a comenzar a hablar de lo que marca algo profundamente importante. 280 episodios, esto no es suerte, eso habla de consistencia, de disciplina, pero sobre todo
de un hambre sostenida en el tiempo. Una inspiración grande dentro de muchos de los que para mí me inspiran a nivel mundial es LeBron James. 20 temporadas en la NBA, múltiples títulos, cambios de equipo, lesiones, presión mediática, y aún así sigue siendo líder, el referente al que todos siguen mirando. Su secreto no solo es talento, eso sí realmente es una seguridad interna, porque LeBron confía en su sistema, en su preparación, pero sobre todo en ese mindset o mentalidad. Y ese es el tipo de seguridad que tú necesitas en ventas. No de la que te da el entorno, sino de la que tú construyes desde dentro. Por eso es que en este episodio hablaremos de ese deseo emocional número 1, vital. Hay que hacer una comparativa y antes de empezar con los bloques que te traigo el día de hoy, es muy importante que logremos hablar que esto tiene una analogía a la pirámide de Maslow, de cómo nosotros encontramos los diferentes niveles desde el concepto de las necesidades fisiológicas hasta la parte de la autorrealización. Y es muy parecido, pero desde un enfoque distinto que nos da el Dr. Luis Huete. Así que vámonos a hablar directamente de algunos bloques enfocados en el primer deseo emocional, que es seguridad. Vámonos con el bloque número 1. ¿Qué es la seguridad y por qué activa el hambre? Eso es bien importante. El Dr. Huete explica que la seguridad es el primer deseo emocional del ser humano. Es la necesidad de sentirte estable, tranquilidad, pero sobre todo tener control. Sin seguridad, el hambre no va a florecer. ¿Por qué? Porque en vez de energía hay ansiedad y la ansiedad normalmente nos paraliza o nos hace tomar decisiones sin ese análisis de datos. El vendedor promedio, normalmente, que es lo que hablamos, muchos vendedores mediocres, esperan que el entorno te dé la seguridad, que al final te sientas súper seguro en el mundo de las ventas y eso no pasa. La vida no siempre es justa. Cuando mejora el mercado, cuando el cliente me confirme, cuando la empresa cambie y comenzamos a encontrar o a buscar excusas para ese momento perfecto. Y por eso lo hemos hablado muchas veces en las verdades brutales del ser humano, en donde realmente no tomamos decisiones por lógica, sino por esa necesidad o ese deseo de evitar un dolor, por obtener un placer o por una necesidad de validación. El vendedor con hambre, vendedor de alto rendimiento, perteneciente a la comunidad de los putos amos de las ventas, creamos nuestra propia seguridad. Nos preparamos, lógicamente, dominamos proceso, generamos estructura y nos sentimos dueños de nuestro propio juego. Porque si dependes del entorno, no vas a sobrevivir. Si construyes tu estructura, vas a liderar. Y eso es muy importante, porque al final todo empieza en mí y termina en mí. Y eso es lo que tú tienes que estar repitiendo. Vámonos con el bloque número 2. Cuando hablamos de que la seguridad no necesariamente solo es control, es decir, es claridad. Porque la seguridad no se trata de tenerlo todo bajo control. Eso es uno de las alusiones o ilusiones, mejor dicho, esa parte mística donde queremos tener todo bajo control, pero no es cierto. Porque siempre hay muchos factores exógenos que en algún momento dado nos pueden descontrolar. Y si algo que te puedo decir de una manera de experiencia propia es que cuando crees que tienes todo bajo control y se te sale de control, tu mente comienza a colapsar y eso es lo que no quiero que suceda. Por eso mismo nos comenzamos a hablar de que la seguridad no se trata de tenerlo todo bajo control, sino de tener claridad para actuar con calma cuando el caos aparece. Eso lo sabemos, yo lo he aprendido muchísimo con relación al tema del Jiu-Jitsu, que nos permite una de las 3 mentalidades o de los 3 estados de la mente, que al final hablamos de Sanshin, Fudoshin y, me van a regañar mis profes, Sanshin, Fudoshin y... se me olvidó, pero bueno, saludos a todos los que entrenamos Jiu-Jitsu. El tema de lo que hablábamos de LeBron al inicio, LeBron no puede controlar si está cada tiro, pero sí puede controlar su preparación, su recuperación y su enfoque. Por eso cuando llega cada cuarto, cada vez que está compitiendo, él no improvisa, él responde. Y cuando nosotros nos vamos a la parte en ventas, es que no podemos controlar si el cliente compra. Claro que no, porque a veces, como te lo he dicho muchas veces, a veces y repetí muchas veces, olvídenlo, como decía Margarita Pasos. A veces nos preparamos y hacemos todo bien y el cliente no compra. A veces hacemos todo mal y el cliente estaba tan listo que te compra. Por eso mismo, si tú puedes controlar tu actitud, tu presencia, tu preparación, eso sí es seguridad. Porque el miedo aparece cuando confías más en el resultado que en tu preparación. Y yo he dicho muchas veces, el mayor nivel de inseguridad de las personas que están en el mundo de las ventas es por una baja preparación. Si te sientes perdido, edúcate. Si eres educado, ejecuta. Y si estás ejecutando, ejecuta con constancia y con enfoque. Por eso mismo la preparación, el que tú te prepares para estar enfocado en este entorno, es vital para que eleves tu seguridad. Vámonos al bloque número 3. En el bloque número 3 hablamos de que la fórmula de la seguridad es la siguiente.
La seguridad se construye con 3 pilares simples, pero demasiado poderosos. Vámonos con el pilar número 1. Rituales diarios. Y habla de que la rutina te ancla. Planificar, revisar objetivos y ejecutar con foco es tu base emocional. Y ojo, acá hay una gran diferencia entre un hábito y un ritual. El hábito es una repetición que logramos hacer de manera inconsciente y el ritual es un hábito realizado de manera consciente. Por eso es tan importante que nosotros tengamos este enfoque, porque cuando nosotros hablamos de rituales, hablamos de conciencia. Tenemos que entender que la repetición comienza a anclar comportamientos. Ya me iba al 3. Pilar número 2, preparación constante. La práctica genera confianza. Roleplays, estudio de productos, anticipar objeciones. Cada repetición fortalece tu seguridad interna. Y vámonos al enfoque número 3, pilar número 3, mejor dicho. Reflexión semanal. Lo hemos hablado en esta serie, en la serie de las 12 semanas, en lo que hemos repetido muchas veces con los hábitos, pero el hambre se debilita si no reflexionas. Analiza lo que hiciste bien, lo que falló y lo que aprendiste, porque el vendedor que reflexiona, siempre estamos en constante evolución, porque la seguridad al final no viene del éxito, viene de la repetición, pero ojo, una repetición consciente, muy enfocado en un ritual que para mí es vital en la construcción de tu hambre. Porque el hambre es algo que viene de ti, no lo podemos estar enseñando. Claro, te estoy guiando a que tú puedas construir tu seguridad, pero al final va a depender mucho de lo que tú quieras hacer y hacia dónde quieras llegar. Por eso mismo es trascendental que entendamos que la seguridad es como ese bloque, ese Canva que me permite a mí tener una certeza siempre enfocado en un concepto o en un sistema de gratificación a largo plazo. Tengo que tener estos 4 enfoques directamente en el concepto de largo plazo. Y eso es bien importante para que lo hablemos al finalizar este episodio. Vámonos al bloque número 4. Bloque número 4 dice seguridad en los equipos. Liderar sin matar el hambre. El líder tiene que dar seguridad sin que convierta a su equipo en un equipo cómodo. Porque la seguridad no es sobreprotección, es claridad más coherencia, pero sobre todo aplicación de congruencia. Regreso a mi amiguísimo LeBron James. Él lidera desde la calma, no grita por frustración, dirige con propósito. Su equipo confía en él porque al final transmite certeza, no miedo. Y es la seguridad que te va dando también la experiencia. Si queremos hablar en un equipo o en un liderazgo, mejor dicho, en alguien gerencial, el líder que cambia la meta cada semana crea caos. ¿Por qué? Porque no nos está dando estabilidad, seguridad. Pero uno que da dirección clara, feedback constante, ejemplos reales, crea seguridad emocional y hambre colectiva. Y de eso se trata. La claridad es el oxígeno del rendimiento. Escucha bien esta frase. La claridad es el oxígeno del rendimiento. Y es algo que va a marcar muchísimo este gran concepto basado en la seguridad. Algo crucial es que la seguridad al final nos está dando un elemento muy importante para la construcción de lo que nosotros queremos estar haciendo. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a tener seguridad hacia dónde estás llegando, tenemos que entender cómo lo enfoco hacia la parte de un sistema de gratificación a corto plazo o a largo plazo. Una falsa seguridad en el sistema de gratificación a corto plazo es no voy a llamar al cliente porque lo voy a molestar y te lo justificas. La seguridad que te está dando es tengo todo bajo control porque así no llamo al cliente, porque si llamo al cliente capaz me dice que no. Entonces la única manera de tener certeza de que no me diga que no es no hablarle, pero tampoco te dijo que sí, aunque el no ya te lo estás ganando. Pero la seguridad a largo plazo es comenzar a darte cuenta que esta repetición de acciones te puede comenzar a dar un ejercicio que al inicio va a ser muy difícil. Lo he mencionado mucho en el triángulo de adaptación comercial, en liderazgo altamente rebelde, muchos elementos puntuales. Pero si tú no tienes claro que al final la seguridad es el principal paso para construir un sistema de gratificación a largo plazo, hay que tener esa certeza de que así nos estamos llegando. La seguridad es la repetición y la construcción de un bloque que me permita tener paz en momentos de caos. Vámonos al bloque número 5, donde te voy a contar el ejercicio práctico de esta semana. El ejercicio práctico es una auditoría de seguridad. ¿Por qué? Porque durante los próximos 7 días del día de hoy que estás escuchando, ojalá lo estés escuchando el día del lanzamiento, pero si no, del día de hoy, dentro de los próximos 7 días, quiero que hagamos una auditoría de seguridad. Y responde con honestidad brutal los siguientes puntos. Punto número 1. ¿Qué situaciones te quitan seguridad? Objeciones, falta de planificación, entornos inciertos. ¿Qué es lo que te hace sentir de menos, chiquito o chiquita? ¿Qué es lo que en ese momento te hace sentir inseguridad en el proceso? Punto número 2.
¿Qué hábitos o qué rituales, mejor dicho, te devolverían el control? Planificar, preparar, medir, descansar, ordenar tu sistema de trazabilidad llamado CRM. ¿Qué es lo que te podría dar a ti ese superpoder de tener más seguridad? Y tercero, ¿qué cambio inmediato puedes hacer esta semana? Hacer seguimiento con tus clientes clave, limpiar tu agenda, definir tus top prioridades para poder realmente determinar hacia dónde vamos. Porque recuérdate, la seguridad no se encuentra, se diseña. Y regreso a lo que decía, si no estoy mal, Carl Jung, que lo mencionaba el doctor Mario Alonso Puig en su conferencia. Si tú no llevas el inconsciente al consciente, le seguiremos llamando destino a todo lo que nos sucede. Y recuérdate que somos los arquitectos, constructores, ejecutores, habitantes de nuestro propio destino, porque todos los días lo estamos diseñando para poder nosotros vivir en el mundo en el que queremos vivir. Porque como bien lo hemos mencionado, hay dos vidas, la que estamos viviendo y la que tiene la capacidad de vivir. Y eso lo mencionaba también Brian Moran en su libro. Pero el punto principal aquí es, ¿qué vida tiene la capacidad de vivir a través de la construcción de lo que estamos hablando? Como te lo he mencionado, al final LeBron James no juega por suerte, juega con estructura, porque su consistencia es su ventaja. El mantenerse relevante durante 20 temporadas. Eso es lo que necesitas tú en este ecosistema de ventas. Seguridad interna, no solo la emocional. Porque el hambre no vive de la improvisación. Nos ayuda muchas veces como parte artística si tienes un elemento de seguridad bien estructurado. La seguridad al final vive en la estructura, en la claridad, pero sobre todo en el enfoque. No busques sentirte dentro de esa seguridad. Entrénate para ser tú tu propia seguridad. Porque recuerda, la seguridad no apaga el hambre, la estabiliza. El hambre sin estructura se va a quemar y la seguridad sin hambre se va a apagar. El equilibrio entre ambas te va a convertir en un ser imparable. Así que el reto de la semana que te dejo para este episodio, para esta semana, es que hagas tu auditoría de seguridad, define la acción diaria que va a reforzar tu confianza, compártela con el hashtag Hunger Games Ventas y etiquétame, @elputoamo de las ventas. Así que no te preocupes porque nos escuchamos en el próximo episodio y como siempre digo yo, mientras tanto, nos volvemos a tiempo antes de cerrar. En el próximo episodio, el episodio 281, hablaremos del deseo emocional llamado diversión, el combustible de alto rendimiento comercial, porque si el hambre no se disfruta, se apaga. Pero recuerda, no estamos hablando solo de diversión y entretenimiento, sino te voy a explicar por qué el concepto de diversión es vital. Así que te espero la próxima semana y mientras tanto, nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.